Desde este punto de vista, el comportamiento intuitivo es ecológico. Capta intuitivamente direcciones de movimiento no fragmentario. La conducta no está dominada por la fragmentación. Las respuestas son globales no parciales, y esto permite entrever direcciones no conflictivas. Este proceso no es voluntario. Cuando uno dice, la vida fluye, es porque está sintonizado y activado. El nivel intuitivo, algo entró en sincro. Para que algo entre sincro tiene que haberse demorado la reacción fragmentaria. Si la reacción fragmentaria se produce, inmediatamente corta esa vivencia de sincronicidad, de congruencia global con lo que está sucediendo, y se desdibuja en los caminos sin conflictos, y se precipitan los conflictivos. Esta percepción de no conflicto, esta dirección de caminos no conflictivos, no es voluntaria, en el sentido de que no pasa por la pantalla, porque si pasara por ella, si fuéramos enteramente conscientes de ella, entonces se volvería a fragmentar la pantalla. La autoconciencia es demasiado chica, porque está reducida por la actividad propia de identificación y la respuesta inconsciente a los deseos de supervivencia o autointerés. ¿Esto produciría un aquietamiento? Sí, pero habría que profundizar si es un aquietamiento real o si es un control, porque si es un control, todavía está interactuando el nivel anterior. Cuando actúa, lo voluntario se está controlando. Lo que estoy diciendo, en cambio, es que nuestro nivel algo maduró y ya no necesita ser controlado. Obviamente esto implica que el organismo esté plenamente abierto y no esté preocupado por defender. No se trata de un proceso moral. En nosotros lo amoroso se escribe como un logro moral, pero esto no tiene nada que ver con lo moral, es decir, con un conjunto de conductas que emergen de patrones, deseados socialmente, sino con un florecimiento del organismo que justamente para vivir en un nivel de seguridad y creatividad mayores, tiene que darse cuenta de que en el nivel anterior, en el acordado socialmente, no hay verdadera seguridad ni creatividad. Tiene que darse cuenta que todo lo que construyó milenariamente para darse seguridad es profundamente inseguro. Es decir, que no le permite captar espontáneamente las líneas de equilibrio que fluyen dentro de la realidad, y por eso no está abierto a esta, sino cerrado. Se quiere proteger, aunque sueñe con estar abierto y ser bueno. La intuición florece a partir de la desprotección propia del estado de abierto, y en consecuencia, es de una altísima vulnerabilidad. Tendremos que preguntarnos si podrá el organismo en otros niveles soportar esta altísima vulnerabilidad. Por cierto, va de suyo que aquí el nivel emocional está en un alto grado de reposo o de excitación demorada como para no hacer ola. Tiene que ser lo suficientemente calmo como para que no se gatillen las reacciones emocionales habituales. Entonces, cuando digo captación holística de patrones, me estoy refiriendo a una captación de campo, una captación de información que no se origina analíticamente. La analogía inferior de esto es lo que le pasa a una gacela en una manada. La manada pasta al lado del río, aparece un león en un extremo de grupo, y la gacela próxima huele a ese león. Al olerlo, vibra de miedo. La vibración de miedo se traslada instantáneamente por todo el campo de la manada, y la gacela que está en el otro extremo sin ver al león ni olerlo, recibe esa información del campo. Esta información de campo no es analítica, sino que corre a través de un campo global. Comentario. ¿Es una resonancia al medio? Una resonancia, una sensibilidad a este tipo de vibración. En este ejemplo, se trata de una capacidad de resonancia a la vibración emocional de la manada. La manada genera vibración. Un estadio de fútbol genera vibración. Un estadio de fútbol cerrado genera mucha mayor vibración, porque al no estar abierto el aire no circula. En consecuencia, los organismos más sensibles a la emoción quedan alterados. Por ejemplo, los jugadores de Piscis. No es un chiste. Jugar en un estadio cerrado con la carga astral de un partido de fútbol
de estas características es algo distinto a jugarlo en abierto. Encerrado, la cantidad de información que corre en la manada es abrumadora, y los organismos que tienen mayor sensibilidad a esos niveles quedan naturalmente alterados. Si uno quiere hacer un ritual donde se active mucha inducción de cierto nivel, debe hacerlo en un lugar cerrado, porque si lo hace al aire libre, será otro resultado del ritual, porque allí se produce menos efecto de campo de distribución de la información inconsciente entre los participantes. Volviendo, la intuición es una captación de campo, pero no en el nivel de la manada, no en el nivel colectivo humano-animal. Comentario. Ni en el instintivo, ni en el instintivo ni en el intelectual, sino que atraviesa esto y capta información de campos mucho más amplios. Inspiración. Por último, lo que voy a llamar inspiración tiene que ver con un proceso aún más complejo, en el sentido que el organismo ya está tan abierto que su acción responde no a la búsqueda del equilibrio en el movimiento, sino a las vibraciones más sutiles y a los impulsos que surgen de ellas. El organismo en este nivel inspirado no actúa para sus necesidades personales, ni tampoco para las necesidades colectivas, sino que responde a necesidades mucho más globales, sin que necesariamente tenga que tener conciencia de ello. En esta actividad de inspiración está incluida la actividad de anclar vibración, de irradiar vibración y de generar, construir formas a partir de esa vibración y al mismo tiempo destruir otras con esa vibración. Comentario. ¿La misma actividad de las plantas con el sol? Exactamente. Hemos llegado al estadio humano equivalente a la clorofila. Si en este nivel yo sé quién soy, quiere decir está activo, algo que está preocupado por saber quién es. Y esto es incongruente. Si algo está preocupado por saber quién es, no es posible que responda a este nivel inspirativo. Si es posible que la acción parezca inspirada, pero ¿inspirada por qué? Por algún campo global ligado al humano. Uno puede ser un político inspirado porque estoy captando la vibración profunda del anhelo nacional y entonces actuó inspirada o intuitivamente, pero dentro de ese campo. Esto puede llamarse una actividad inspirada, en el sentido que de pronto a la persona se le prende una lamparita en la dirección de sus decisiones políticas porque está respondiendo a algo más amplio. Sin embargo, ese algo más amplio está determinado por el anhelo de supervivencia porque emerge de niveles ligados a la materia, a lo colectivo. La característica más esencial de lo que llamamos inspiración en el sentido estricto es que la captación de lo más amplio es completamente independiente del anhelo de supervivencia de la parte. Comentario. Sino no es posible el amor. La apertura que produce el amor vehiculiza una potencia, hace actuar. La persona fue efectiva en su acción, pero respondiendo a un nivel de realidad que es totalmente indiferente a la continuidad de los procesos humanos, por la continuidad de las vidas personales, por la continuidad de las naciones, por la continuidad de las religiones, etc. En esta introducción a la psicología esotérica, o mejor dicho, en esta ayuda para la lectura de los textos de psicología esotérica, la idea fundamental es que la psicología esotérica no es una psicología individual. En términos de la psicología esotérica, conocerse a sí mismo implica conocer a la humanidad. Sin conocer profundamente lo humano, no hay ninguna posibilidad de conocerse a sí mismo, porque desde la perspectiva esotérica, el sí mismo personal es una apariencia, es una construcción colectiva, es una realidad aparente que no puede ser comprendida en sus propios términos. Más aún, conocerse a sí mismo no solo es conocer lo humano, sino que es conocer el cosmos. Lo humano aparece como un aspecto de lo planetario. Lo planetario aparece como un aspecto del sistema solar, y el sistema solar es un aspecto de realidades más vastas, cósmicas.
La estructura psíquica humana en términos esotéricos solo es inteligible en términos de un proceso mucho mayor. Y por eso, para abordar esta temática, tenemos que mirar lo global. Algo debe ensancharse, algo debe proporcionar, en el sentido de dar proporción, de una manera diferente, el proceso psíquico y el anhelo de comprender lo psíquico, que espontáneamente se manifiesta como un anhelo individual y personal. Así, debemos abrir muchos el juego, para abrir o ir más allá del anhelo personal de comprenderse a sí mismo. Otro aspecto fundamental que debemos comprender en psicología esotérica es que la realidad del universo es básicamente vibratoria. En consecuencia, el proceso psíquico completo del ser humano. Cuando digo completo, me refiero que lo que hoy consideramos como psiquis es una pequeña parte del potencial de la psiquis, a la cual el humano está ligado. Solo es comprensible en términos vibratorios, en términos cualitativos, y no en términos de forma, esto es en términos de conducta, imágenes o palabras. En verdad, conducta, imágenes, palabras son estados vibratorios muy lentos en los que funciona nuestra psiquis habitual, pero no podemos comprender la temática de la psicología esotérica, y desde esta perspectiva, no podemos comprendernos profundamente ni siquiera a la psiquis habitual si no es considerado lo vibratorio. Esquematizando mucho, cuando me refiero a lo vibratorio, me refiero a corrientes, campos de energía que son amorfos. Lo importante de la palabra amorfo aquí es que no están condicionados por el principio de supervivencia de la forma. Allí donde hay forma, hay una captura de la energía dentro de la forma. Aunque sea una forma sutil, aunque sea una forma mental, la forma captura energía, retiene energía y, en consecuencia, está condicionada para mantener esa energía dentro de los límites de esa forma. Existe una inercia que podríamos llamar principio de supervivencia. Los campos vibratorios, las corrientes de vibración que se manifiestan en 7 planos distintos que tejen y destejen la realidad del universo en sus múltiples dimensiones, no están condicionadas por el principio de supervivencia. Esto es fundamental. Entonces, registramos la presencia de campos globales que tenemos que pensar en 2 dimensiones. Cuando digo global, quiero decir corrientes vibratorias y energéticas que hacen al planeta Tierra, corrientes que hacen al sistema solar, corrientes que hacen a los 7 sistemas solares, o estructuras cósmicas más amplias, y al mismo tiempo, corrientes que hacen a vibraciones de distintos niveles de sutilidad, vibraciones físicas, vibraciones mentales, vibraciones dentro de lo que llamamos espiritual. De modo que, cuando digo global, aludo a este doble sentido. Es importante que pregunten, porque en este punto es necesario que estas cosas queden claras. Una matriz de referencia. La dificultad consiste en cómo organizamos la información, y aquí hay una matriz mental en el trasfondo, que es lo que nos permite organizar la información hasta cierto punto, que tenemos que comprenderla. Hay una cierta estructura que uno tiene que comprender. Está lo global en términos de amplitud y lo global en términos de diferencia, de sutilidad y de plano. Cuando uno se refiere a planos, inmediatamente los imagina uno sobre otro. Pero también podemos imaginarlos como que se incluyen unos dentro de otros y también como distintos niveles espaciales. Y en este sentido, podemos hablar de corrientes globales. La evolución de base material responde a un cierto tipo de inteligencia condicionada por la supervivencia. Esta evolución de base material se caracteriza justamente porque sus componentes absorben, consumen energía y retienen energía para sobrevivir. A su vez, interactúan y de esta interacción emergen patrones globales de conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es lo que estudia, por ejemplo, la ecología. La ecología nos habla de que hay un comportamiento que desde el punto de vista de los seres del bosque
de los animalitos del bosque, plantas, pájaros, ardillas, es completamente ciego. Cada uno sigue su propia conducta, sus propios instintos, sus patrones básicos que le permiten reconocer el universo circundante, reconocer la realidad y satisfacer así sus necesidades. Al seguir cada uno sus patrones instintivos, emerge un cierto orden global, que es, por ejemplo, la homeostasis de los procesos ecológicos, una serie de leyes y conductas que emergen del comportamiento que podríamos llamar mecánico de las partes. Un hormiguero es precisamente esto. Cada hormiga tiene una muy fina lectura, química, y capta el estado químico de las otras hormigas, y ante ciertas situaciones, por ejemplo, si se encuentra comida, ciertas hormigas comienzan a generar una química particular que otras decodifican. Cuando un número suficiente de hormigas decodificaron que hay comida, esto rápidamente se difunde como un comportamiento global del hormiguero, y del mismo modo ocurre frente a un peligro. Se transmite información mediante estos patrones químicos, y, por ejemplo, todas las hormigas se dedican a llevar a la reina a un lugar más recóndito, para que no sea destruida la matriz del hormiguero. La única inteligencia de cada hormiga es reconocer patrones químicos, pero el hormiguero tiene una inteligencia global mucho mayor al de cada una de las hormigas. Estos órdenes y patrones emergentes son una inteligencia de segundo orden, pero que también es mecánica. En primer orden está la inteligencia de la ardilla, del nogal, de la comadreja, y en otro orden está la lógica homeostática del bosque. Disculpen que se lo complique un poco más, pero quiero que en cada fase de desarrollo aparezca la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? En el desarrollo de estos órdenes emergentes, cíclicamente, la naturaleza desarrolla cualidades que sirven para captar energía y vibración proveniente de órdenes mayores. Esto es fundamental comprenderlo. Damos el ejemplo de la clorofila. La clorofila es una propiedad que permite transformar la totalidad del planeta y permite un nuevo proceso evolutivo gracias a que incorpora cualidades de un campo mayor. Desde un punto de vista, el cerebro humano es un emergente de esta evolución y, por lo tanto, es clorofila, en el sentido que tiene el potencial de captar realidades, vibraciones, de vehiculizar vibraciones de niveles mucho más altos. En este caso no de la energía física solar, sino vibraciones mucho más sutiles, no física. Ahora, el estadio de desarrollo dominante humano, hoy es el de autoconciencia, el del pensamiento. Autoconciencia, pensamiento. Y la autoconciencia tiene la característica de estar identificada con la forma condicionada por el anhelo de supervivencia, es decir, como organismo autoconscientes, absorbemos energía y autorreferimos la información para satisfacer las necesidades de supervivencia, biológica y psicológica, del organismo que está percibiendo. Pensamiento, concreto, formas. En este comportamiento interactivo que tenemos los humanos, el nivel de conciencia dominante fragmenta la realidad y desgarra la totalidad de lo que existe. Nuestra autoconciencia, al estar identificada con las necesidades de la parte, automáticamente desgarra lo total, no puede percibirlo. Comentario. ¿Identificarse con la parte tiene que ver con identificarse con la forma? Es el resultado del predominio de la supervivencia de la forma. El pensamiento dominante en nosotros está ligado a lo concreto, está ligado a formas y está ligado a la supervivencia del que percibe. Es autocentrado. Somos entidades predominantemente autocentradas. Alguien podría decir que la ardilla también está autocentrada, pero aquí estamos hablando de algo mucho más complejo, que es la conciencia de la que somos portadores. Esta conciencia está autocentrada, autorrefiere, pero al autorreferir, rompe, desgarra la totalidad y no puede captar la totalidad.
El universo se nos aparece como un rompecabezas y no nos damos cuenta que se nos aparece así. La nuestra es un tipo de conciencia que rompecabeciza la realidad, la fragmenta y después trata de reconstruirla parte por parte. Y disculpen el neologismo. Risas. El nivel de funcionamiento dominante del cerebro no se da cuenta que rompe. Si nos diéramos cuenta que vemos todo separado, alguien diría que hay que seguir trabajando para verlo mejor, pero en principio estamos muy contentos con cómo vemos la realidad. Comentario. No tanto. Risas. Me refiero a la realidad global. Los humanos postulamos que esta autoconciencia autocentrada es el fruto máximo de la evolución, nuestra identidad. Creemos, y necesitamos hacerlo, ser personas, es decir, organismos perceptivos autocentrados sin advertir que como consecuencia de esto, desgarramos la realidad total. Somos fragmentadores de lo global. Necesitamos creer que esta dinámica de la conciencia es la flor de la evolución, y que no exista otra dinámica más allá de esta, del desarrollo de este tipo de conciencia, no puede florecer otra dinámica en el organismo humano, y el cerebro tal como lo concebimos tiene como que corona el pensar y la búsqueda del conocimiento. Comentario. A través de la acumulación de conocimiento. Acumulación de este conocimiento fragmentario. Comentario. ¿No se trata de un modo occidental, o por lo menos científico, moderno? Esta es la autoimagen que empieza a dominar en esta etapa de la evolución. Sin embargo, toda la concepción humana acerca de dioses y estados del ser, a imagen y semejanza de la persona autocentrada, responde al mismo paradigma aunque de un modo más sutil. Desde el punto de vista religioso o espiritual, se conciben otros niveles de realidad en base a entidades personalizadas con las que se puede estar en diálogo directo, aunque representen el punto máximo de esta evolución, Dios. En esta dinámica espiritual, el humano va a mejorar, pero va a seguir siendo una persona. Esto es simétrico al conocimiento acumulativo. Se trata de un mejoramiento moral, pero siempre de parte de esta conciencia autocentrada que llega a su máximo, que se desarrolla por crecimiento de sí misma. Comentario. Pero antes de la modernidad no estaba tan desarrollada la conciencia del mundo como objeto de estudio. Cuando digo conocimiento, quiero decir, un modo de vincularse con la realidad que está basado en formas. En este sentido, los dioses, el diálogo con ellos, responde a la misma estructura. Es pertinente la corrección que me hace, pero cuando digo conocimiento, me refiero a la dinámica cerebral en base a formas. En consecuencia, todo tipo de realidad con la cual nos conectamos, sea física o de dimensiones más sutiles, queda recortada, separada. Aun cuando los humanos hablamos de totalidades, nos referimos a totalidades separadas en tanto las personificamos, las entificamos. Entonces, esta actividad desgarra la realidad y al mismo tiempo reduce otros niveles de realidad al proyectar en ellos en términos antropomórficos. En nuestra comprensión de la realidad, sea esta espiritual o científica, predomina una inteligencia fragmentaria que responde inconscientemente a la necesidad de supervivencia de la parte y que no puede comprender realmente los niveles de vibración amorfos. Los procesos que se producen dentro de esta actividad fragmentaria poseen una lógica que en última instancia es mecánica, así como el bosque pese a su vitalidad y su creatividad y las maravillas de la vida de las ardillas, las comadrejas y los nogales, tiene un nivel de previsibilidad y mecanicidad. Desde otro ángulo, toda nuestra dramática autocentrada, tanto personal como histórica, es repetitiva y se reduce a la manifestación de un conjunto de patrones que son equivalentes a la inteligencia del hormiguero. Quiero decir, suceden cosas maravillosas en la historia desde este punto de vista, pero están profundamente condicionadas por este nivel de realidad que es repetitivo, es decir, las entidades humanas al moverse aquí dentro, repetimos,
y repetimos una serie de formas, una serie de experiencias que están condicionadas, diríamos, hoy, arquetípicamente. Existe un orden, una matriz de arquetipo, una matriz del lenguaje que condiciona absolutamente todas las experiencias. Veremos hoy otros niveles que condicionan aún más estas experiencias que desde el punto de vista autocentrado creemos libres, nuevas e infinitas, pero que desde otro punto de vista son absolutamente finitas, repetitivas y para nada libre. O aunque desde la dramática personal son tan excitantes como lo son para una ardilla cada vez que se encuentra una nuez. Comentario. Parece que fuera la primera vez que se tiene esa experiencia. Exactamente. Y entonces parece la única experiencia. Ahora, también se repiten experiencias que no son gratas. La experiencia de captar patrones de experiencia. En otro nivel, la recurrente repetición de los escenarios y la aparición del lado sufriente de la experiencia lleva a que en esta misma dinámica evolutiva aparezca lo que hemos llamado mente abstracta. Esto es un principio de captación de patrones, una capacidad de vincular experiencias de una manera más rica, más compleja que la de la conciencia autocentrada. Este es un salto de plano, porque tengo que comprender el comportamiento previamente de las autoconciencias autocentradas, tengo que comprender una estructura de experiencia, no una sola experiencia. Cuando veo un partido de fútbol, tengo que darme cuenta que la alegría de uno es la tristeza de otro. Esto es algo que puede comprobar cualquiera cuando termina un partido. Uno llora y el otro salta de alegría. Esta es una estructura que repetimos 1.000.000 de veces. Si uno viera todos los partidos, dándose cuenta que la alegría de uno es la tristeza de otros, van a ver que la carga que les produce el partido de fútbol empieza a bajar, porque lo lindo de fútbol o de cualquier competencia es separar e identificarse con una parte para experimentar la excitación de la tristeza o de la alegría. Cuando se empieza a ver la estructura y la repetición de cómo construimos repetitivamente situaciones, nos llevan a repetir infinitamente la misma dramática. Algo empieza a desinteresarse, porque algo ha comprendido el patrón. Pongo este ejemplo en un plano trivial que quizás no tan trivial. Comentario. Si uno se despega de esa identificación emocional, quizás encuentre el gusto por el fútbol en sí. Sí, pasa a otra vibración. Comentario. Ya no importa quién gana y quién pierde. Es otro tipo de vibración la que se empieza a producir cuando se reconoce el patrón, automáticamente cambia la vibración. El desarrollo de la mente abstracta tiene la potencialidad de cambiar niveles de vibración. Viceversa. El hábito de vivir en ciertas vibraciones imposibilita el florecimiento de la mente abstracta. Comentario. Porque te atrapa. El anhelo de volver a sentir la vibración conocida impide el florecimiento de la mente abstracta, impide que surja el nivel que capta patrones, porque si ese nivel se desarrolla, entonces tarde o temprano, los niveles más fragmentarios pierden nutrición. Aquí hay una lucha por la supervivencia entre niveles, una tensión que debe ser comprendida. Comentario. Si hubiera un cambio de hábito, entonces cambiaría las relaciones humanas, cambiaría la interacción porque el comportamiento de las unidades de los organismos humanos ya no sería tan mecánico y tan ciego, sino que pasaría a otro nivel de complejidad. Organismos humanos que captan patrones más o menos rápidamente generan otra vibración e interactúan de otra manera. El torrente. Comentario. Pensaba en la homeostasis del sistema. Tiene que ser muy fuerte el salto para pasar a un nivel nuevo. Podríamos verlo desde muchos ángulos, pero estamos viendo que la dinámica de lo autocentrado es como un torrente, de conductas, de pulsos vitales, de emociones, de hábitos vibratorios, de imágenes, de arquetipos, de pensamientos, de ideas de lenguajes,
de creencias. Es un torrente de alta mecanicidad que tiende a, aunque no me gusta la palabra, a atrapar a los organismos humanos en esa dinámica, porque estamos tan condicionados por ella que buscamos repetitivamente el mismo tipo de vibración, el mismo tipo de excitación, el mismo tipo de dramática, el mismo tipo de gozo mental. El torrente es repetitivo. Estoy tratando de hablar en bucle y no linealmente. El torrente tiene su propia dinámica con la cual va desarrollando amplificadores de su mecánica, que a su vez son oportunidades para comprender más a fondo su mecánica. Desde un punto de vista, ahora podemos ver ciertas creencias religiosas de otra manera, como una burbuja de creencias en acción. Una ceremonia religiosa, hace 1500 años, también era un entretenimiento, también era un juego de imágenes, muy potentes, y una repetición de ideas para las identidades autocentradas, convencidas de que con esa ceremonia y esas palabras pasarían a otro plano, pero que aún es personificado. Comentario. Tengo la sensación de que es más que un torrente. Podríamos decir que un torrente tiene una tubería particular. No tengo una palabra que simbolice algo multitorrencial. Comentario. Hay diferentes momentos en ese torrente. Por cierto, la investigación de ese torrente es fundamental y tiene una enorme complejidad. Ahora, desde un punto de vista, es torrente en el sentido que está dominado por la actividad, autocentrada y condicionada por la supervivencia, y esta es su sencillez. Luego, si lo abrimos, aparecerá una enorme complejidad dentro de esta dinámica. Hay que jugar tanto en el nivel de la sencillez como en el de la complejidad. Todas las dinámicas posibles, múltiples en planos, efectos y colores en última instancia, responden a la actividad autocentrada. Y mientras la actividad autocentrada continúa, el torrente continúa. Vamos a abrir el torrente en la multitorrencialidad. Decíamos la vez pasada que debido a la capacidad del cerebro de vehiculizar energías de otras dimensiones, simultáneamente a este proceso evolutivo mecánico, se produce otro proceso en el cual algunos humanos desarrollan un grado de integración y coordinación interna, por el cual dejan de ser altamente reactivos a la mecanicidad del torrente, es decir, dejan de responder espontáneamente a los juegos que el torrente propone, no reaccionan mecánicamente, sino que dan respuestas a oleaje juego del torrente, que van más allá de las reacciones habituales. Comentario. Ven el patrón y no se enganchan. Siguiendo el ejemplo del fútbol, el torrente me dice que tengo que odiar a los ingleses o a los brasileños, pero en otro nivel no reacciono a este reclamo, porque resulto sensible a una belleza mayor que no tiene ganas de responder a la excitación anterior. No deja de hacerlo por represión, sino porque algo se ha agotado y responde de otra manera a la dinámica separativa. Estos organismos fuera del torrente, o mejor dicho, en el torrente, pero sin responder al torrente, no fuera del planeta, sino fuera de la mecánica, introducen cíclicamente vibraciones diferentes. Es decir, no responden a los distintos niveles de esta dinámica mecánica, sino que responden espontáneamente a niveles más incluyentes, a niveles planetarios, solares o de vibraciones aún más sutiles. Estos organismos forman parte del proceso, en el mismo sentido que el reino vegetal y la clorofila forman parte del proceso de la vida. Se trata de un organismo diferente porque trae algo externo, pero es necesario que esos organismos existan, forman parte del proceso. Comentario. ¿Tiene que ser una decisión individual o todas las veces llegará a ese punto de apertura a vibraciones más sutiles? Estas 4 reuniones pivotean alrededor de esa pregunta. Esperemos un poco para llegar a ese punto. Entonces, en el final de la reunión anterior, decíamos que aquello que hoy estamos llamando torrente se compone de 2 niveles básicos, instinto e intelecto, y que existen otros 2 más allá del torrente que llamamos intuición e inspiración. Instinto e intelecto
representan dos niveles que son mecánicos y es lo que estamos definiendo como torrente. Hay un nivel intermedio que habíamos llamado mente abstracta, que tiene que ver con el reconocimiento inicialmente analítico de los patrones, es decir, la reconstrucción de la fragmentación de una manera analítica. Y definimos un salto en el nivel de la intuición, que es la captación de los patrones y los vínculos entre todos los diversos elementos de la realidad de manera inmediata, holística. Y cuando digo que es un nivel intuitivo, me refiero a que no aparece en pantalla, no aparece delineado en la conciencia, sino que es un hecho, una captación. Se la distingue por sus consecuencias, no porque aparezca en la conciencia. En este nivel de la intuición, el organismo responde, por un lado, a vibraciones más sutiles, y por el otro, deja de dar respuestas fragmentarias, y por consiguiente, no experimenta conflicto en el sentido que no queda desgarrado en los juegos del nivel mecánico. Los organismos en este nivel irradian cualidad, cierto tipo de cualidades más sutiles, que llamamos amor, en el sentido de la capacidad de estar abiertos y de ser inofensivos, de no defenderse. Al no reaccionar, está implicado que, automáticamente, la actividad autocentrada no es dominante. Comentario. La supervivencia no sería ya del orden personal, sino de lo global, porque la actividad central del organismo no está preocupada por la supervivencia tanto física como de su deseo, de sus ideas, de sus seres queridos, ni de alcanzar el nirvana, esto es de la supervivencia en sus proyectos, planes y deseos más groseros o sutiles. En estos procesos de nivel intuitivo, los organismos irradian cualidad y al mismo tiempo son muy sensibles a corrientes más sutiles y éstas pueden entrar así, por su intermedio, en el torrente. Cuando digo irradian en cualidad, desde el nivel autocentrado, aparece un personaje interno que dice: «Qué bueno el nivel intuitivo. Sin conflictos. Compro. Risas». Lo importante de estos organismos es que irradian, crean ambientes con cierto tipo de vibración que resulta fundamental para el desarrollo, para el cambio, para la alteración de los patrones de los otros organismos. La analogía que hacíamos en el encuentro anterior es la del perro. Los organismos intuitivos y los organismos inspirados podemos decir que, por un lado, enseñan o construyen. Esto representa un cierto nivel de acción en el mundo de la forma. Estos organismos crean forma, ya sea como enseñanza, ya sea como en construcciones o procesos institucionales, que tendrán cierta importancia en la realidad social, pero lo más importante es que irradian cualidad. Quiero decir, el perro ha cambiado todo su sistema vibratorio por estar viviendo al lado del humano más allá de la domesticación, en el sentido del entrenamiento que el humano le da. Por solo estar al lado del humano, el perro va desarrollando una cualidad diferente, cambia vibratoriamente. La vibración más alta que desarrolla el perro es la devoción, es decir, la entrega total y un sentimiento hacia otro más amplio. Comentario. ¿Es una cualidad de amor? No, es una potencialidad animal. El florecimiento de lo animal, de la dimensión animal, es la devoción. Comentario. Pero no se trata de un sentimiento unido a la supervivencia. El perro se sacrifica por el amo, entrega su vida por el amo. Justamente la vibración de la devoción va más allá de la supervivencia por entrega a un otro.